temas aquí que hemos subrayado para tratarlo en el día de hoy. Una pregunta a propósito del Mundial de Fútbol que concluyó ayer con el tercer Mundial para Argentina. A propósito de este Mundial de Fútbol, ¿quién era Europa en el Mundial de Fútbol? La pregunta parece realmente ociosa. ¿Quién era Europa en el Mundial de Fútbol? Entonces, el Papa Francisco se irá sin cerrar los ojos. Vamos a explicar qué implica esto. En el caso de las situaciones que se han dado con especulaciones, desmentido categórico por parte de su familia, la confirmación de que lo que se trata es de un asunto de salud, me refiero al hecho de los Fulcar. Y entonces entiendo que los Fulcar no deben agitarse por una situación que se produjo en el día de ayer y que luego todo se quedó en la espera. Y bueno, hablamos un poco de las raíces de la crisis peruana, siempre y cuando el tiempo así nos permita desarrollar esta agenda. Pero señores, parece que nuestra pregunta sobre quién era Europa, quién representaba los valores, lo que podemos denominar como los valores de la civilización europea en este torneo, en este Mundial de Fútbol, pues desde luego la pregunta parece ociosa o una pregunta formulada por una analfabeta, porque es obvio, ¿no?, que estamos hablando de un enfrentamiento entre Francia y Argentina. Entonces, Francia es la más clara representación de Europa y Argentina es la representación de América Latina. En el fondo, la representación de América Latina y la representación de Europa como tal están conectadas, porque la América Latina está muy conectada con un sentimiento europeo. Ese sentimiento europeo fue el que Napoleón III aspiró a congregar cuando se inventó esto de los pueblos latinos de América, cuando se inventó crear un bloque que terminaría designando a la región. Nos llamamos América Latina o Latinoamérica por esas pretensiones de Napoleón III, en ese sentido que todos sabemos que era francés. Entonces, en este mundial se enfrenta Francia, que había ganado el mundial del año pasado, frente a Argentina. Entonces, cuando se observa la composición del equipo francés y la composición del equipo argentino, entonces nos encontramos que en la realidad, pues el equipo argentino está más vinculado con los valores europeos que el equipo de Francia. ¿Por qué? Porque el equipo argentino, en la mayor parte de la integración de sus jugadores, estamos hablando de atletas cuyos orígenes familiares son europeos. En el caso de los argentinos,
y en el caso de los franceses, del equipo de Francia, la mayor parte de sus jugadores, sus orígenes eran africanos. Entonces ahí teníamos esa paradoja, a África jugando en representación de Francia y a Argentina, que eran los latinoamericanos, pero latinoamericanos de orígenes europeos. Entonces estaba esa gran paradoja. Europa sobre todo, es una integración cultural. La diferencia, lo que podemos considerar como lo europeo, no estamos hablando de diferencias raciales ni étnicas, sino estamos hablando, como mismo se hablaba de los griegos, que los griegos no se diferenciaban por el color de la piel, por un tema racial, sino que se consideraban griegos a todos los que asumían la cultura griega. Europa es eso, es una unificación de un concepto cultural que América Latina, en gran medida, y sobre todo países como la Argentina, lo asumieron plenamente. Lo asumieron plenamente. Es verdad que, por ejemplo, la cultura europea podemos dividirla en dos grandes etapas. Estamos hablando de esa tradición de las cortes. Estamos hablando de esa tradición de la corte y del desarrollo de una cultura que en principio abarcó solo a las élites vinculadas a la corte, y después estamos hablando de una compactación a través del desarrollo del ferrocarril, que dice muy bien don Orlando Figues, que es un historiador fabuloso. Una de sus obras se titula precisamente Los Europeos. Él dice que Europa, lo que conocemos hoy como Europa, se congregó en términos culturales, se compactó en términos culturales a través de la comunicación que facilitó el desarrollo de los ferrocarriles. Los ferrocarriles, según nos cuenta, o según la idea de don Orlando, ¿no? Dice don Orlando Figues que los ferrocarriles revolucionaron el sentido europeo del espacio y del tiempo. Entonces, él dice, entre otras cosas, lo siguiente. Él dice que realmente en torno al 1900, en todo el continente se estuvieron leyendo, que esto fue lo que hizo Europa, se estuvieron leyendo los mismos libros, haciendo reproducciones de los mismos cuadros, tocando la misma música en los hogares o escuchándola en la sala de conciertos interpretando las mismas óperas en todos los teatros más importantes de Europa, cosa que también ocurría en Argentina. Entonces, el continente, él dice, en el continente había existido una cultura internacional entre las élites, al menos desde el Renacimiento. Esta se erigía sobre la base del cristianismo, la literatura clásica, la filosofía y el estudio, y se había extendido por las cortes, academias y ciudades de Europa. Pero a partir del desarrollo del ferrocarril o de los ferrocarriles, entonces tenemos una unificación cultural. Esa unificación cultural, en eso que estábamos presenciando ayer
lleno de emociones, un asunto de infarto, esto que tuvimos la oportunidad de ver ayer, ese concepto europeo era más profundo, más arraigado del lado argentino, que era el lado latinoamericano, que del lado francés, que se supone que era la representación realmente europea. Entonces, señores, bueno, vamos a la siguiente.